Sí, muy buenas tardes. El dolor abdominal, sin duda que para el gastroenterólogo es el gran desafío, es la primera causa de consulta y lo que más le preocupa a nuestros pacientes. Y las causas, sin duda que son múltiples. Lo curioso del dolor abdominal es que puede venir desde, obviamente, los órganos internos del abdomen y de la pelvis, pero también incluso puede venir de lugares lejanos al abdomen, como es el tórax. Entonces, el dolor puede ser irradiado. Si uno las pudiera clasificar, podemos decir que hay causas no abdominales. Por ejemplo, hay pacientes con ataques cardíacos, infarto agudo al miocardio, que se quejan de dolor en la parte alta del abdomen y debemos estar muy atentos a ese tipo de cosas. Cuadros de neumonía, pleuritis, embolías pulmonares, se pueden irradiar. Hay causas que pueden ser de la pared, incluso del abdomen y no de los órganos internos, pero igual nos consultan al gastroenterólogo y por eso debemos estar muy atentos a ellos, como temas cutáneos, herpes, neuralgias, costocondritis, lesiones traumáticas, hernias que se pueden complicar. Pero la mayoría de las que dependen mucho de nuestra especialidad, del gastroenterólogo, sin duda que se deben a condiciones inflamatorias que están en la parte abdominal interior, como en la parte alta o la parte baja. En la parte alta tenemos toda la enfermedad ulcerosa, úlceras gástricas, duodenales, cuadros irritativos como gastritis, esofagitis por reflujo. De los órganos más posteriores internos, sin duda que el páncreas, por ejemplo, la pancreatitis aguda, colicistitis, coleocolitiasis, toda la enfermedad biliar que en Chile es muy prevalente y todas las enfermedades que pueden asociarse a inflamación de colon o de intestino delgado, colitis, enteritis, enterocolitis. También tenemos toda la patología funcional, que es muy prevalente en nuestro país, como el famoso síndrome de intestino irritable o de colon irritable, que hablamos mucho de él, cuadros de dispepsia no ulcerosa, que es toda esa gente que le caen mal ciertos alimentos y ciertas intolerancias. También tenemos patología sin duda más grave, como muchos cánceres, y el gran temor de muchos de ustedes cuando nos consultan es, doctor, por favor, quiero saber si tengo o no tengo cáncer, si tengo una enfermedad más seria o es una simple gastritis o un cuadro de colon irritable, como los cánceres hepáticos, de vía biliar, de páncreas, de estómago, linfomas, ¿ya? En el abdomen también eh, corre toda la parte vascular, no solo el corazón es el que puede sufrir infarto o patología isquémica o vascular, sino en el abdomen también. Y ahí podemos ver cuadros de insuficiencia vascular mesentérica, aneurismas aórticos, toda patología que puede presentarse como un simple dolor abdominal. Y en la parte baja sí, también tenemos obviamente los mismos cuadros de colitis, enteritis, pero ahí también tenemos la famosa enfermedad diverticular del colon, que cuando se complica le llamamos diverticulitis, que da un cuadro de dolor más bien en la parte del cuadrante inferior izquierdo, las apendicitis, que ustedes conocen más sin duda, que es más el dolor en general más localizado en el cuadrante inferior derecho, la enfermedad de Crohn, que también y colitis ulcerosa que pueden evolucionar sin duda como dolor abdominal recurrente. También tenemos cuadros de obstrucción. El tubo digestivo es como una larga tubería que puede sufrir cuadros de obstrucción, ya sea secundarias a cicatrices o adherencias, especialmente en pacientes que han tenido cirugías previas. Y a veces estas obstrucciones no son completas y pueden evolucionar en forma intermitente. Obviamente tumores pueden también obstruir el lumen intestinal, todo tipo de cánceres, y también el dolor abdominal puede deberse al sistema urinario. Dentro del abdomen están los riñones, los uréteres, la vejiga, y toda esa vía urinaria cuando se compromete también da un dolor abdominal reflejo, entonces el diagnóstico diferencial con toda la patología que viven nuestros colegas urólogos es muy importante, ya sea cálculos renales, infecciones del tracto urinario y también toda la patología tumoral. Y por último, muy importante en la zona pélvica femenina, toda la patología ginecológica, ya sea de ovarios, quistes, tumores ovarios, infecciones de trompa, toda la patología del embarazo, embarazo ectópico, etcétera, también pueden presentarse como dolor abdominal y tenemos que estar atentos a todas sus causas. Por eso, lo interesante de mi especialidad es que no es solo el tubo digestivo, sino que debemos estar atentos e integrar todo lo que pasa en los órganos anexos, ya sea extraintestinales, el sistema urológico, ginecológico y la pared abdominal para llegar a un adecuado diagnóstico diferencial y así poder ayudar mejor a nuestro paciente.
Bueno, el dolor abdominal, sobre todo para uno estar seguro y tranquilo que se debe a causa intestinal, muchas veces se asocia, por un lado, a cambios en el tránsito intestinal. Debemos siempre consultar y preguntar acerca si se asocia a diarrea o a estitiquez o cambios en un sentido o en el otro. Lo que es normal para nosotros cuando se produce un cambio en el hábito intestinal es un síntoma importante de alarma. La presencia de sangrado digestivo, digamos, eso es muy importante, el síntoma de náuseas, vómitos recurrentes, síntomas como el ardor, acidez o sensación de reflujo que se devuelve el contenido gástrico hacia el esófago y hasta llegar a la boca, son síntomas muy importantes que debemos consultar y buscar la asociación. Y por supuesto también síntomas sistémicos, fiebre, malestar general, decaimiento, son síntomas muy importantes. También en la piel, cambios de coloración, como la aparición de ictericia, que cuando aparece ese color amarillento, primero en las escleras, en los ojos y después en la piel y la orina oscura, son síntomas también muy importantes y signos que debemos buscar en el examen físico de nuestros pacientes. Bueno, esa es lo bonito y el arte de esta especialidad. Sin duda que, eh, como dije en la respuesta anterior, la asociación a síntomas digestivos, como cambios en el hábito intestinal, síntomas de náuseas, de vómito, la asociación también con la ingesta o no ingesta de alimentos. Hay dolores que claramente se repiten cada vez que un paciente come tal o cual alimento. eh, puede ser, o al revés, hay síntomas, por ejemplo, que se alivian con la ingesta de alimentos, como son los cuadros ulcerosos, que de algún modo los alimentos neutralizan el ácido del estómago y eso los alivia transitoriamente. Entonces, esos elementos son muy importantes. Y por supuesto que cuando tenemos dudas debemos recurrir a estudios complementarios, donde probablemente una de las cosas que más nos ayuda son los estudios de imágenes. Bueno, no, sin duda que el laboratorio, nos apoyamos mucho en el laboratorio, pero debo insistir y ser muy claro que sobre el 90% del diagnóstico de dolor abdominal se basa en una adecuada historia clínica, o sea, la conversación con el paciente, un adecuado historial de escuchar al paciente sus síntomas, sus molestias, los síntomas asociados, los desencadenantes, con eso y un acucioso examen físico sobre el 90% de las veces ya tenemos ahí el diagnóstico y son menos las veces que realmente necesitamos de un laboratorio complementario. Así que y para eso necesitamos tener un consultorio adecuado, con la paz, con la tranquilidad necesaria y el tiempo necesario que no siempre en la medicina actual se nos da para poder atender a nuestros pacientes. Pero sin duda que el complemento a una adecuada historia clínica, examen físico, se apoyan en tres pies, digamos, que es principalmente un laboratorio general. El tubo digestivo es el reflejo de lo que pasa en el cuerpo. Entonces, muchas veces nuestros pacientes que nos consultan por síntomas leves, distensión abdominal, cambio en el hábito intestinal, puede deberse a una enfermedad extraintestinal, como problemas de la tiroides, como una diabetes descompensada. Entonces, siempre solicitamos un chequeo general, ¿ah? Ver si hay anemia o no hay anemia, si el paciente tiene hinchazón, ver si hay algunas infecciones, parásitos, algunas intolerancias, los test de enfermedad celíaca, que con mucha frecuencia hacemos ahora, y el primer acercamiento a ese diagnóstico es con los exámenes de laboratorio, de sangre, y un par de cosas de deposiciones muchas veces. Y en segunda línea, exámenes de imágenes, donde probablemente el menos invasivo y de más bajo costo es la simple ecografía abdominal, que nos ayuda mucho, especialmente para ver los órganos sólidos, hígado, la vesícula, riñones, te fijas, todos los órganos sólidos se ven muy bien con una simple ecotomografía. Y de segunda línea, sin duda que ya muchas veces necesitamos pedir estudios de imágenes como escáner o técnicas de resonancia con técnicas especiales para ver y responder respuestas específicas. Y propiamente tal de mi especialidad, obviamente dentro del estudio endoscópico hacemos endoscopía digestiva alta, donde revisamos directamente esófago, estómago y duodeno. Nos permite ver, hacer diagnóstico, nos permite tomar muestras si es necesario, tanto para biopsia como para test de ureasa, por ejemplo, para ver si hay Helicobacter pylori o test de lactasa, y biopsias cuando tenemos sospecha de lesiones tumorales
inflamatorias, pero también para ver causas de diarrea, como por ejemplo confirmación de enfermedad celíaca o cuadros de alergia intestinales. Y para el estudio del colon, obviamente la colonoscopía sigue siendo el mejor examen todavía de screening de cáncer de colon, y lo importante no solo del cáncer de colon, sino que para la prevención del cáncer de colon, porque la historia natural del cáncer nace en pequeños pólipos que si los vemos y los diagnosticamos, le podemos evitar problemas futuros a nuestros pacientes. Bueno, yo más que responder cómo lo tratamos, yo creo que lo importante es diferenciar entre agudo y crónico. Agudo le llamamos nosotros a un dolor que lleva poco tiempo. Y ahí el diagnóstico es muy importante y debe ser clínico y rápido, porque debemos separar lo grave de lo no grave. Y sin duda que, así que ahí una buena historia y un buen examen físico nos permite descartar causas de abdomen agudo, que esas son causas de dolor abdominal que un paciente tiene que ser operado, intervenido en pocas horas, como son descartar apendicitis, obstrucciones intestinales, cuadros de isquemia intestinal. En cambio, el dolor crónico es un desafío diagnóstico que va en otro camino, un dolor crónico que lleva harto tiempo. Entonces, eso también nos da tiempo para hacer un adecuado diagnóstico y no llegar y dar cualquier tratamiento que va a tapar síntomas, pero no nos va a permitir hacer un estudio adecuado. Así que en general, en el cuadro agudo, lo primero es descartar que no sea un abdomen agudo, algo que requiera una cirugía o una hospitalización urgente, de lo más banal, como podría ser una gastroenteritis, una gastritis, que le damos tratamiento al tiro, y eso generalmente basta con la evaluación clínica. Y en cambio el dolor crónico va por un camino ya de un estudio generalmente que va a requerir exámenes de laboratorio y de imágenes o eventualmente endoscópicos para llegar a una mejor diagnóstico y tratamiento específico. Bueno, el dolor abdominal es un síntoma, no es un diagnóstico. Entonces, el desafío del paciente que nos consulta por dolor abdominal es que nosotros lleguemos lo más rápido y pronto posible al diagnóstico específico. Y una vez que tenemos el diagnóstico específico, ahí uno trata la enfermedad específica. Si el diagnóstico era una úlcera a la que le producía dolor, cuando le empezamos a dar el tratamiento de la úlcera, se le valida el dolor y le vamos a evitar las consecuencias. Con la enfermedad inflamatoria intestinal es lo mismo. Los pacientes con Crohn, con colitis ulcerosa, claro, sufren de diarrea, dolor abdominal. Entonces, una vez que uno logra el diagnóstico, iniciando la terapia, claro, el colon se va desinflamando, el intestino se va desinflamando, y con eso le vamos ligando sus síntomas, que uno de ellos es el dolor abdominal. Pero no hay como un tratamiento del dolor. Lo que sí, en general, debo decir que debemos ser cuidadosos con recetar libremente analgésico, antiinflamatorio a pacientes con dolor crónico que no está definida la causa, ya que muchas veces incluso pueden ser de riesgo en patología intestinal, ya sea de Crohn, colitis ulcerosa, y también en enfermedad ulcerosa péptica, dar analgésicos y antiinflamatorios. Bueno, la dieta es muy importante. Sin duda que una cosa es buscar la causa, tratar la causa del dolor, pero como el intestino recibe toda la carga de alimentos, una dieta adecuada, sin irritantes, sin alimentos que producen mucho gas y distensión, va a ser fundamental para no exacerbar el dolor mientras se pasa la enfermedad con la terapia. Y en eso trabajamos muy bien en conjunto con nuestras colegas nutricionistas y nutriólogas cuando el paciente requiere una dieta especial, de exclusión especial. Y esto especialmente en patología que da diarrea, hinchazón, y en patología funcional tipo intestino irritable. Y patologías muy frecuentes como la intolerancia a la lactosa y la enfermedad celíaca, que es la alergia al gluten. Bueno, insisto que el dolor es un síntoma, no es una enfermedad, pero sin duda que probablemente la dieta saludable y una vida saludable en general hacen que también las personas tengan un tránsito intestinal normal, adecuado, fisiológico, que tengan un tránsito intestinal regular, y ahí el equilibrio entre tener menos alimentos procesados, exceso de condimentos, de aliños, alcohol, eh, hacer las 3, 4 comidas al día, tanto los ayunos prolongados como estos
exceso de comida de una vez, todo eso hace que cualquier enfermedad digestiva se haga mucho más sintomática. Así que lo que más le insistimos a nuestros pacientes es que sean ordenados en la alimentación, que repartan las calorías durante el día, que coman fibra en cantidad razonable todos los días y que excluyan las cosas que ellos no toleran bien. Y eso es muy personal, ¿no?